Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos, la verdad es que nos tiene realmente gozosos y fascinados porque hemos visto el interés por intermedio de Radio Proclama, Seminario Teológico Misionero y estas reflexiones cristianas que desarrollamos para acompañar un proyecto hermoso llamado Lee tu Biblia. Un proyecto que no tiene una forma sistemática, metodológica de cómo poder hacerlo, sino que principalmente estamos invitando a que cada una de las personas que puede conectarse con nosotros, ya sea por el canal de YouTube, ya sea por la plataforma de la Radio Proclama, u otra forma en la cual te has contactado a través de nosotros, puedas hacer un compromiso primeramente con el Señor, contigo de manera personal y con el Señor para leer, para estudiar el mensaje divino de las Escrituras, con el interés, el deseo y la única convicción de querer escuchar la voz de Dios, escuchar al Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces tú y yo vamos con nuestras súplicas, nuestras quejas, nuestras dificultades a Dios por medio de nuestras oraciones, pero no le damos el permiso para que Él nos hable. Y Él solamente nos puede hablar a través de esta ruta, de este mapa y de a través de cómo el Espíritu Santo puede tocar nuestros corazones para ser guiados a hacer la voluntad de que Él quiere en nuestras vidas. Y nosotros debemos predicar la palabra de Dios por medio de nuestras acciones, de nuestro testimonio, de nuestro proceder, más allá de ponernos en una plataforma, en un púlpito, en un pedestal, en un lugar de predicación, buscando a lo mejor tener un cargo eclesiástico, tener un lugar dentro de la iglesia. Lo principal es que tú y yo prediquemos por medio del testimonio para que las personas conozcan este evangelio y así pueda venir el fin. Se escucharán rumores de guerras, habrán conflictos, situaciones complejas, pero antes de que este evangelio, que es la verdadera revelación de Cristo, no sea predicado, el Señor no puede venir. Y estamos trabajando para que un pueblo se una, un pueblo deseoso de predicar el evangelio, que crea en la verdad, que crea en la persona de Jesucristo, que crea en que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que por sobre todas las cosas se deje guiar por Él y por su palabra. Y otra cosa que es muy fundamental es que este evangelio debe ser la revelación verdadera de quién es Dios. ¿Por intermedio de quién? De Jesucristo. Así que quiero invitarte en esta oportunidad a hablar sobre una de las cartas hermosas que es la carta a los Hebreos. Eh, Antes de entrar en detalles, quiero invitarte a que podamos orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que tener un marco referencial, un marco histórico. Y la verdad que quizás en esta oportunidad me pueda tomar algunos minutos extras, más allá de esos 15 minutos que nos tomamos siempre, o podemos tomar un poco más porque creo que es una carta muy importante y tener algunos elementos presentes en esta carta es evidentemente que debemos mirarlo. Así que vamos a ver esta situación. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor que a través de el proyecto Lee tu Biblia y la Biblia misma quieres revelarte con nosotros. Invitamos a aquellos amigos que por primera vez se encuentran con la palabra escrita, pero también a aquellos que quizás han leído en una, dos, 5 o 10 oportunidades la Biblia de tapa a tapa, pero quizás buscando la vida eterna y no buscando tu testimonio, Señor Jesús. Así que queremos que las personas encuentren el testimonio tuyo porque es una señal importante del pueblo del fin. Esperamos que así seas, Señor, que tú puedas poner esa oportunidad porque tu Espíritu Santo es verdad
y nos conducirá a toda verdad, y así lo creemos profundamente. Todo esto lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, varias cosas importantes. El título escrito a los hebreos es particularmente apropiado ya que el libro trata mayor- mayoritariamente el significado del santuario y de sus servicios. Un tema que sin duda debe haber sido muy especial en un significado para los primeros cristianos de origen hebreo o judíos, en este sentido del marco histórico y referencial que ellos ya tenían puesto en sí. La paternidad del libro, algunos se lo atribuyen a Pablo. Es un tema de debate porque no está realmente esto bien claro. Quien lo haya escrito es solo un conocido por Dios. Eso fue una cita que mencionó Eusebio en uno de sus libros, Historia Eclesiástica. Otros padres de la fe de los primeros cristianos como Bernabé, Apolos, Clemente o Lucas también pueden ser los que podrían haber escrito este libro. ¿Por qué se considera que el libro de los Hebreos tiene la paternidad paulina por una forma en la que fue escrita? Pero también vemos que Lucas, Apolo, Bernabé, entre otros, también fueron llenos del Espíritu Santo y el discurso que ellos planteaban y cómo habían sido colaboradores de Pablo, su discurso era muy similar. Así es que en este escrito anónimo, lo principal es que debemos atribuirle a que el Espíritu Santo dotó de un poder especial a aquella persona que es el autor de esta epístola a los hebreos. Ya sea Pablo, ya sea eh, Bernabé, ya hubiese sido Lucas. Lo importante es que la epístola a los hebreos es importante en el sentido de todo lo que entrega. También algunos le atribuyen este mensaje a Apolos, que podría haber sido uno de los escritores. Muchos se toman de Hechos 18, entre los versos 24 al 28. La evidencia en contra del punto de vista de que Pablo escribió la epístola a los hebreos han sido extraídas principalmente de consideración en cuanto al estilo literario, ven algunas pequeñas diferencias y es posible que el vocabulario del autor y su estilo varíen un poco, pero esto también tiene que ver mucho con las condiciones en cómo escribió Pablo las últimas cartas, las últimas epístolas. Recordemos ya que hace un tiempo venimos mencionando de que Pablo no estaba en las mejores condiciones físicas, de salud, había perdido su vista y la mayoría de sus últimas cartas fueron escritas por algunos secretarios que ayudaron en esta posibilidad. Su vocabulario general y especialmente las palabras que se escogen para expresar ciertas preposiciones, adverbios y especialmente los nexos conjuntivos son considerados por la mayoría de los eruditos como indicaciones mucho mejores que el estilo de la terminología técnica que podría haber tenido Pablo en ese momento. Por eso es que está esta discusión. Cuando el libro de Hebreos se compara con las epístolas generalmente aceptadas de Pablo, es notablemente distinto y eso tenemos que aceptarlo. Verdaderamente hay diferencia. Otra clara diferencia radica en el empleo de las citas hacia el mismo Antiguo Testamento. En las epístolas aceptadas comúnmente como epístolas paulinas, se emplea un grupo de frases más o menos estereotipadas para comenzar ciertas citas acerca del Antiguo Testamento. Ya, por ejemplo, hacer un mención a Habacuc cuando Pablo viene abordando el tema de la justificación por la fe y dice que el justo por la fe vivirá y cita a Habacuc, lo hace de una manera diferente a cómo está expresado acá en Hebreos. Veamos también un marco histórico. No quedarnos en esta discusión si fue Pablo, si fue Clemente, si otros consideran que podría haber sido hasta Clemente de Alejandría, Apolos, Bernabé, Lucas. No nos quedemos con eso. Lo principal es que la cuestión que quizá produjo el tema principal es la ley ceremonial y la observancia de los cristianos acerca de lo que ellos
eran judíos y estaban entrando en esta nueva forma de adoración hacia Dios. Pablo y quienes acompañan comprendían suficientemente bien los ritos mosaicos y las ceremonias para evaluarlos y cuáles tenían la verdadera vigencia, cuáles seguían siendo impactantes. Se cree que en este momento de crisis apareció el libro de Hebreos y que contenía precisamente la ayuda necesaria y la luz correcta acerca del tema del santuario de Jesucristo como el sumo sacerdote, no como muchas veces algunas denominaciones nos quieren hacer creer. Eh, el tema del reposo que queda para los hijos de Dios es un tema muy importante en el capítulo 4:9 y de la bendita esperanza de la firmeza y seguridad que es el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Y hay un tema muy importante en el libro de Hebreos que especialmente en la comparación de un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Antiguo Testamento a la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores de la luz de, en ese sentido, la experiencia del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentadas como una lección de advertencia para los cristianos, mediante un sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió bajo este sistema, visto como una sombra de quien realmente era la luz. Pablo procura desarrollar una comprensión y un aprecio completo del ministerio de Cristo en las moradas celestiales, y eso es donde él pone el acento. El siguiente análisis de las comparaciones y los contrastes que trazan los diversos aspectos en este sentido es el tema del santuario celestial y terrenal y los respectivos sacerdocios. Bosqueja la forma en que el apóstol desarrolla este tema. Quiero nombrarte algunos temas importantes de estos 13 capítulos, comenzando con el puesto supremo y la supremacía de autoridades de Jesucristo, la igualdad de Jesucristo con su Padre, la superioridad sobre los ángeles, eso está expresado en el mismo capítulo 1, versos 4 al 14, la importancia de aceptar la salvación como es proporcionada por Cristo, como un regalo, el propósito de Cristo en su encarnación en el capítulo 2, la posibilidad de la salvación debido a la encarnación, el reposo que queda para el pueblo de Dios, eso es visto en el capítulo 3 y 4, la fidelidad de Cristo como nuestro apóstol y sumo sacerdote. El fracaso del antiguo Israel al no entrar en el reposo. Muchos pensaban que por guardar el sábado estaban en el reposo en Cristo y no, así no fue, no entendieron el espíritu de la ley. Una exhortación a la fidelidad también expuesta en los capítulos 3 desde el versículo 7 al 15, y la incredulidad en el fracaso que tuvo Israel, puesto en el capítulo 3 desde el versículo 16 al 19. Y hay una invitación hermosa a entrar en el reposo de Dios mediante la fe en Jesucristo en el capítulo 4, que permanece en la promesa del reposo en Cristo, una prueba de promesa extraordinaria, una admisión a encontrar ese reposo en Jesucristo. La suprema condición como sumo sacerdote de Jesús en el capítulo 5 hasta el 8 es extraordinaria. Cristo constituyó y fue constituido como el sumo sacerdote por el Padre mismo. La función que Cristo tuvo de sumo sacerdote, la designación de Cristo, la preparación de Cristo para asumir ese sacerdocio espiritual maravilloso. Cristo comparado como un sumo sacerdote bajo una orden distinta, que es la orden de Melquisedec en el capítulo 7, y elevado a la posición de Melquisedec, un tema precioso que es muy importante mirar. El sacerdocio arónico reemplazado por el de Cristo, también visto en el capítulo 7, y la eficacia y permanencia del sacerdocio de Jesucristo. Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial,
el pacto nuevo visto en el capítulo 8 bajo en el cual Cristo es el sumo sacerdote, es un tema extraordinario que hay que mirar acá. Te pedí algunos segundos más, un minuto más para mirar también los últimos capítulos, del 9 en adelante hasta el 13 vemos cosas maravillosas como la descripción del santuario, Cristo como mediador del nuevo pacto, que en Cristo se forma el nuevo pacto y el lo antiguo también. Recuerda que nadie ha visto a Dios, como dice Juan 1:18. Se ratifica el pacto, el antiguo pacto en, puesto en el corazón de las personas. Cristo mediante su sangre. La sangre de Cristo es la eficacia del nuevo pacto. La eficacia y permanencia del sacrificio de Cristo es fundamental. En el capítulo 10 puedes leer. Y vemos cosas importantes del capítulo 10 al 13, como el día del juicio y la venida de Cristo, en un juicio que hemos tratado que Dios a nadie juzga, sino que es Cristo, pero Cristo nos libera del juicio y nosotros somos juzgados por nosotros mismos, somos quienes ponemos ese juicio. En vista del juicio, en ese sentido, la vista de un ejemplo ilustre de personajes antiguos que se ven héroes de la fe. Hebreos 11 es maravilloso ese cuadro. A pesar de las pruebas y las persecuciones, vemos como en el capítulo 12 las personas y a pesar de las tentaciones podemos vivir en Cristo. Y finalmente hay una bendición apostólica y un saludo personal de Cristo a su iglesia por intermedio de quien haya escrito este mensaje hacia principalmente su pueblo hebreo, pero mirado desde una perspectiva cristiana. Que el Señor te bendiga para que puedas meditar en este libro de los Hebreos y aprendas todo lo que Cristo quiere hacer, tanto para el mundo judío hebreo como para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.